Hola a todos y bienvenidos, esto es Buenismo Cero. Hoy vamos a hablar de la conocida como ley trans. En realidad todavía no es una ley, se trata de una proposición de ley, la 122/133, de 26 de marzo de 2021, y su verdadero nombre es Proposición de Ley para la Igualdad Efectiva de las Personas Trans. Sé que muchos de vosotros estaréis pensando que estoy un poco anticuado porque esta ley o esta proposición es de marzo de 2021, pero vuelve a estar de actualidad por dos motivos. El día 8 de abril nos enterábamos de que varios vocales enviaban un informe, una propuesta de informe al Consejo General del Poder Judicial, y el Consejo General del Poder Judicial aceptaba estudiar esta propuesta. Y el día 20 de abril, pues ya salió la resolución y ya salió la respuesta de este Consejo General del Poder Judicial. Entonces, hoy, si os parece, voy a empezar dando un poquito mi opinión acerca del colectivo trans, de las personas trans. Luego vamos a pararnos un ratito a hablar de esta ley, vamos a ver algunos de sus artículos, los que me parecen que son más polémicos o que tienen un poquito más de chicha, y posteriormente hablaremos de esa propuesta de informe y de la resolución del Consejo General del Poder Judicial. No es una resolución de obligatorio cumplimiento, pero evidentemente tiene relevancia de cara al legislador. Bien, antes de nada mi opinión acerca de las personas trans, ¿vale? Yo soy un defensor de la libertad y creo que todos debemos ser defensores de la libertad. Por tanto, cuando una persona toma una decisión que solo le afecta a ella, sin perjudicar a otros, no tengo nada en contra, no tengo nada que criticar. Si un amigo o amiga, yo qué sé, mi amigo Ramón, me dice que quiere hormonarse toda la vida y someterse a un montón de cirugías invasivas para efectos estéticos, ser percibido como una mujer, y me dice que quiere que a partir de ese momento le llame Ramona o Raquel, yo no tengo ningún problema con ello. Cada uno que haga con su cuerpo y con su vida lo que le dé la gana. Ahora bien, yo creo que deben pagárselo con su dinero, tanto las hormonas como la cirugía de su bolsillo, porque considero que estas personas no tienen ninguna enfermedad. Y creo que la sanidad pública debe tratar enfermedades, y solo enfermedades. No hay nada que tratar o reparar en un hombre o en una mujer que quiera someterse a cirugías y hormonas para cambiar su estética. Porque, en mi opinión, al final se trata de un tratamiento meramente estético. Y la sanidad pública no está para pagar operaciones de medicina estética o de cirugía estética. Hay excepciones. Creo que hay personas que han sufrido accidentes o enfermedades que las han desfigurado de algún modo o las han mutilado de alguna manera, y en este caso, pues esas personas creo que sí deben tener derecho a un tratamiento de cirugía estética como consecuencia de esa enfermedad, pues que cubra pues sus cicatrices. Imagínate que tienes un accidente de tráfico y te desfigura la cara. Pues claro, hombre, esto es una dolencia o es una cirugía estética, pero viene de una enfermedad real, viene de un accidente. O una mujer que a lo mejor ha sufrido un cáncer y le han amputado un pecho, pues bueno, ¿por qué no vamos a pagarle una mama nueva y una reconstrucción? Pero es que en este caso hay un motivo, son secuelas de enfermedades, son secuelas de accidentes. En el caso de una persona que quiere cambiar de género, yo no veo motivo alguno, no son personas enfermas. Insisto, respeto para estas personas, no se trata de rechazarlas, se trata de que el dinero de la sanidad pública se use para tratar enfermos. A los enfermos y no a los sanos. Porque por un lado, el dinero no es infinito, hay un coste económico. Por otro lado, está el coste de oportunidad, que tal vez sea el más problemático. Mientras se está utilizando un quirófano para una operación de cambio de género, una operación estética, con cirujanos, con anestesistas, con enfermeras, con equipos,
hay personas haciendo cola para operaciones reparadoras, que pueden ser relativamente sencillas, pues una apendicitis, una fístula, una fimosis, o pueden ser operaciones mayores de corazón, de pulmón, de cáncer. Sea como sea, estos quirófanos están siendo ocupados por una persona que no tiene ningún padecimiento. Y hay personas ahí fuera haciendo cola. Entonces, ningún problema, de verdad. Resumiendo, me parece bien que alguien quiera someterse a un cambio de género. Las personas adultas son mayorcitas para saber lo que quieren hacer. No tenemos que meternos con ellos, es su decisión, pero creo que deben hacerlo con su dinero, tanto las cirugías como los tratamientos hormonales, sin consumir recursos públicos. Pero insisto que tendrán mi respeto, me gustaría que tuviesen el respeto de todo el mundo, como el que tiene cualquier otra persona. Bien, explicada mi postura, vamos a pasar ahora a hablar de la propuesta de ley. Vamos a ver en pantalla, de hecho ya lo estamos viendo, el anteproyecto de ley y vamos a ir viendo algunos de los artículos. No vamos a verlo todo porque es una propuesta con 42 artículos, con sus respectivos subapartados, y vamos a ver solo las más interesantes o las que a mí me han llamado más la atención. De todos modos, os voy a dejar los enlaces de cualquier cosa que vayamos viendo en pantalla, incluyendo esta propuesta de ley, y podéis consultarlos con calma vosotros en vuestra casa, ¿vale? Lo primero que nos encontramos es esta parte. Esta parte es una exposición de motivos. Nos la vamos a saltar, es una parte larga. Las exposiciones de motivos básicamente son los motivos que tienen los políticos y los legisladores, la explicación que dan para elaborar una nueva ley, ¿vale? Normalmente tienen más publicidad y autobombo que contenido. Sí, suelen hacer alguna referencia legal, de los derechos humanos, de la Constitución, pero realmente es casi todo publicidad. Bien, tenemos el artículo 1, el objeto de la ley, que es garantizar la igualdad de las personas transexuales, ¿de acuerdo? Nada señalable. Y el artículo 2, el ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación básicamente es en España, ¿de acuerdo? Para cualquier persona que se encuentre en España. No hay mucho más que decir en este ámbito de aplicación. En cuanto a los principios rectores, nuevamente, pues no añaden demasiado. Esto es casi también introducción, nos hablan un poco de los derechos fundamentales. Puede resultar algo curioso, si lo paráis y si lo leéis, ver que en medio de los derechos fundamentales nos hablan de identidades de género, pero realmente no supone ningún cambio con lo que había hasta ahora, porque al final se trata del derecho a la propia imagen. Es un derecho que si no es idéntico es muy similar. Entonces no tenemos que pararnos aquí para nada. Y donde sí nos vamos a parar, al menos a leer la primera, es en las definiciones. Las definiciones son muy curiosas, las vais a poder ver, las vais a poder leer. Yo me voy a parar solo a leer la primera, para abreviar un poco el vídeo, para no eternizarme, y porque creo que es importante de cara a entender algunos de los artículos que luego vamos a analizar. Dice así, primera definición, identidad de género. La vivencia interna e individual del género, tal y como cada persona la siente y autodefine, pudiendo o no corresponder con el género asignado al nacer. Me parece una definición que va a ser muy importante en los siguientes artículos porque nos está diciendo que el género es un sentimiento, es una forma que cada uno tiene de percibirse. Y de hecho nos habla que puede corresponderse o no del género asignado al nacer. La verdad es que es muy sorprendente ver esta definición porque es muy científica. Es decir, yo puedo comprender que alguien no se sienta a gusto con su género, o con su altura, o con su peso, lo puedo entender. Que alguien quiera percibirse de un modo distinto, no tengo ningún problema con ello. Pero que nos digan que al nacer se nos asigna género, pues esto es totalmente fuera de lugar. Esto no tiene ningún tipo de base científica. Lo que nos están diciendo aquí es que cuando nacemos, los médicos, las enfermeras, nuestros padres, nos cogen en brazos y nos dicen: felicidades, has sido un niño, felicidades, has sido una niña,
que se están equivocando. Oiga, el género esto es biología. Después, cada uno que se perciba como quiera, pero que se pueda o no corresponder con el género asignado, la palabra asignado, esto la verdad es que es muy curioso y nunca pensé que vería algo así en una ley, la verdad. No es que me enfade o me enerve o que me haga perder los sentidos, pero es algo totalmente fuera de lugar, en mi opinión. Vamos a ver también el derecho a la identidad de género libremente manifestada. ¿De acuerdo? Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género libremente manifestada, sin la necesidad de prueba psicológica o médica. Esto es un problema. Un problema. Tened en cuenta que hay muchas personas trans que se arrepienten. Entonces, esto de que una persona pueda cambiar de género sin ningún tipo de prueba me preocupa. Me preocupa bastante, porque esos procedimientos son en muchas ocasiones irreversibles. Pero bueno, está bien. Vamos a leer también, por ejemplo, el punto E. A recibir de las administraciones públicas una atención integral, adecuada a sus necesidades médicas, psicológicas, jurídicas, educativas, sociales, laborales, culturales, en lo que respecta al desarrollo de su identidad y expresión de género. Aquí hay una cosa que me llama mucho la atención. La palabra psicológicas, necesidades psicológicas. Es decir, por un lado, en el artículo 5.1.a nos dice que con la mera voluntad expresada es suficiente, que no hace falta ningún informe psicológico o médico. Pero por otro lado nos dice, en el punto E, que tiene derecho a la atención psicológica, digamos, personalizada. Me parece un tanto contradictorio. ¿En qué quedamos? ¿Es importante o no es importante que estas personas se sometan a un filtro psicológico, a un filtro médico, a un filtro experto, para confirmar que su decisión es tomada en conciencia y de modo informado antes de someterse al tratamiento? Me parece un poco contradictorio. Por lo demás, cuando hablan de necesidades jurídicas, sociales, laborales, esto me suena un poquito, a mí me huele, yo intuyo que esto puede acabar en chiringuitos, ¿de acuerdo? En chiringuitos, gente que al final vaya a lucrarse con este tipo de historias. Vamos a ver el punto 6, que es más interesante, el artículo 6. Este me parece uno de los más interesantes porque estamos hablando de menores de edad. Mirad. Personas trans menores de 18 años. Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para garantizar a las personas trans menores el libre desarrollo de su personalidad e integridad física, conforme a su identidad de género, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir dignamente y alcanzar el máximo bienestar, valorando y considerando como primordial el interés superior de la persona menor en todas sus acciones y decisiones. Bien. El problema que vengo aquí a remarcar sobre todo en este artículo 6 va a ser el 6.4. Se considerará que la negativa a respetar la identidad de género de una persona menor de 18 años por parte de su entorno familiar perjudica al desarrollo personal del menor, a efectos de valorar una situación de riesgo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Protección Jurídica del Menor. El artículo 17 de la Ley Jurídica de Protección del Menor. Vamos a ver lo que dice el artículo 17. Vamos a verlo. Vamos a buscar, ¿de acuerdo? Y vamos a verlo. Esto a mí me parece bastante grave, porque estamos hablando de que el menor, por el mero hecho de expresar que es del género opuesto al que ha nacido, podría causar realmente un auténtico dolor de cabeza a sus padres, porque fijaros lo que dice el artículo 17 de la Ley del Menor. Se considerará situación de riesgo aquella en la que, a causa de circunstancias, carencias, conflictos familiares, sociales o educativos,
la persona menor de edad se vea perjudicada en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus derechos, de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que fundamentan su declaración de situación de desamparo y la asunción de la tutela por el Ministerio de la Ley, sea precisa la intervención de la Administración Pública competente para eliminar, reducir o compensar las dificultades de adaptación que le afectan y evitar su desamparo y exclusión social, sin tener que ser separado de su entorno familiar. Y a este nivel están, por ejemplo, acciones como la falta de atención física o psíquica de los hijos, la negligencia en el cuidado de menores de edad, la utilización por parte de los progenitores de castigos de modo desproporcionado o pautas de corrección violentas, prácticas discriminatorias. Es decir, que si unos padres, su hijo le presenta o su hija que no se siente a gusto con su género y ellos no le dan automáticamente la razón, ellos pues pretenden a lo mejor consultar con un psicólogo o con un médico, con alguien especialista que sepa más que ellos antes de ver si esta es una decisión que ha llegado para quedarse o si esto es algo pasajero, podríamos ver a los servicios sociales entrando en acción y vigilando a estos padres y diciéndoles cómo tienen que actuar en la educación de su hijo. Esto me parece algo realmente bastante negativo. Porque, insisto, evidentemente si unos padres pretenden maltratar a su hijo, pues le dicen, mira, tú no vas a jugar con muñecas porque eres un niño y te voy a castigar como juegues con muñecas. O le dicen a la niña, oye, tú juega con la cocinita y con la muñeca y no juegues a la pelota ni a los soldados. Pues esto sí puede ser una situación de riesgo. Pero como aquí no se especifica, simplemente se habla de que el menor pues tiene derecho a expresarse libremente y a hacer lo que él quiera, pues podríamos encontrarnos con padres que simplemente por desconocimiento, por prudencia, quieran asesorarse, vayan a asistir junto con su hijo a un psicólogo y se vean de repente presionados por los servicios sociales. Me parece bastante peligroso este punto. Este artículo 7, personas trans mayores de edad, me lo voy a saltar. Es decir, las personas mayores de edad pueden hacer con su cuerpo lo que les dé la real gana, que para eso son mayorcitos. Y donde sí me voy a parar es en este artículo 8, las personas trans extranjeras, ¿verdad? Especialmente en el artículo 8.2. Fijaos, las personas trans migrantes que se encuentren en el territorio nacional y sufran persecución por motivo de identidad sexual o expresión de género en su país de origen, tendrán derecho a la protección internacional que otorga la legislación vigente, Ley Reguladora del Derecho de Asilo. ¿Veis cuál es el problema? ¿Habéis notado el problema? Bueno, yo os voy a decir qué problema noto yo en esta redacción de este artículo. Hemos visto que la mera voluntad de la persona ya le convierte automáticamente en otro género. Un hombre que exprese que se siente mujer automáticamente tiene que ser reconocido como tal sin ningún tipo de prueba médica, psicológica o informe. Una mujer que se considere hombre tendrá que ser reconocida también como tal. Bien, ¿cuál es el problema? Que muchas de las personas que llegan emigrando a España vienen de países pues de dudosa democracia o directamente de dictaduras. Estoy pensando especialmente en países africanos donde en muchas ocasiones la homosexualidad y la transexualidad está perseguida, a veces por la ley y a veces por la sociedad. Es muy posible que dado que el único filtro que hay es la expresión de mera voluntad, cualquier persona emigrante que llegue de un país menos desarrollado con unas leyes injustas o con una sociedad más injusta, se declare trans y automáticamente tendrá derecho a asilo. No podrá ser deportado. Esto va a causar un gran problema, porque directamente si cumplimos la ley,
Estas personas automáticamente y sin ningún tipo de duda o filtro tendrán que ser consideradas trans y no van a poder ser devueltas a su país. Y los emigrantes no son tontos, no son tontos. En cuanto pisen España, se van a declarar transexuales. En fin, esto es lo que pasa cuando las leyes o los anteproyectos de leyes se hacen a correr. Vamos a hablar también de legitimación, ¿vale? La legitimación es muy interesante, ¿de acuerdo? Mirad, toda persona de nacionalidad española, mayor de 16 años y con capacidad suficiente, podrá solicitar por sí misma la rectificación de la mención registral del sexo. Aquí veo varios problemas. Primero, un menor de edad no tiene capacidad de obrar. Tiene capacidad jurídica, pero no capacidad de obrar. Es decir, los menores son titulares de derechos, pero no pueden tomar decisiones por sí mismos, no pueden ejercer esos derechos por sí mismos, tienen que hacerlo sus padres o sus tutores legales. A estos menores de edad, mayores de 16 años, por tanto, se les está dando un derecho a obrar, y esto pues parece profundamente injusto con el resto de menores de edad, que no tienen ningún tipo de capacidad de obrar. Además, la ley nos habla de que tienen que demostrar capacidad suficiente, refiriéndose, entiendo, a la madurez, pero no nos deja hacer ningún tipo de test psicológico o prueba. Entonces, ¿cómo vamos a valorar la capacidad de este menor? ¿Cómo vamos a valorar su grado de madurez? Esto está bastante, por mi parte, este artículo 1, este punto 1 del artículo 9, está muy mal redactado y debería ser eliminado. Vamos a ver el 9.2. Las personas de entre 12 y 16 años podrán efectuar la solicitud a través de sus representantes legales o por sí mismas con su consentimiento. Bueno, este punto 2 me parece bastante más adecuado, ¿de acuerdo? Porque los padres están implicados, los tutores están implicados, por tanto están ejerciendo esa capacidad de obrar en nombre del menor. Aún así, la ausencia de filtros psicológicos o médicos o informes expertos pues sigue siendo una dificultad en mi opinión, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos este punto 4, me voy a saltar el 3. En el supuesto de desacuerdo entre los progenitores o tutores, entre sí o con la persona menor de edad o incapacitada, la persona menor de edad o incapacitada podrá efectuar la solicitud a través de cualquiera de sus representantes legales. O bien se procederá al nombramiento de un defensor judicial. Lo que nos está diciendo este artículo 9.4 es que los menores van a poder hacer lo que les dé la gana. Lo que les dé la gana. Si ambos progenitores o tutores legales están de acuerdo con el menor en el cambio de género, lo va a poder hacer sin ningún tipo de problema. Pero, en caso de que los dos estén en desacuerdo, el menor va a poder coger un defensor judicial, se lo va a proporcionar la administración pública para llevar a cabo esa transición o ese cambio al menos registral. Y el mayor problema viene cuando un progenitor está de acuerdo con el menor y el otro no. ¿Y por qué digo que este es el mayor problema? Porque al menor le va a bastar, va a ser suficiente la firma de un único progenitor, de manera que le estamos sacando a ese otro progenitor en desacuerdo su derecho a la patria potestad. Y esto a mí me parece muy grave, esto es una barbaridad. ¿Qué más cositas tenemos? Vamos a ver el 10 procedimiento, no lo vamos a ver porque esto es, bueno, documentación, autoridad competente, más requisitos administrativos, no lo vamos a ver. Lo que sí vamos a ver es el artículo 12 y vamos a leerlo. La solicitud de rectificación registral de la mención del género no precisa de más requisitos que la declaración expresa. Bien, el ejercicio de este derecho en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico alguno, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole, sin perjuicio del derecho a la persona interesada a hacer tales medios.
Volvemos a estar un poquito como estábamos antes. Es decir, no hay ningún tipo de filtro y esto es muy peligroso porque hay personas trans que se arrepienten. Pero vamos a ver un par de ejemplos para que veáis que yo no invento absolutamente nada. Vamos a ver, por ejemplo, pues este de aquí. Uy, espera, que en este explorador no me abre. Vamos a verlo aquí. El drama de los trans. Uy, el drama de los trans arrepentidos. Me engañaron. Caes en un bucle de cirugías. La única forma de ser feliz y libre es aceptándote, no medicándote y modificando todo tu cuerpo. Os dejaré cada uno de estos artículos en la descripción del vídeo. Básicamente es un artículo muy interesante porque Sandra va explicando que a ella desde el primer segundo, cuando acudió a su centro de salud, le dijeron que había que operar, que había que someterla a hormonas y que no había ningún tipo de problema. No le explicaron cuáles iban a ser las consecuencias. No le explicaron el enorme número de cirugías que iba a tener que hacer para transformar su cuerpo. No le explicaron que iba a tener que estar hormonada toda su vida, o al menos no lo hicieron de un modo concienciudo y viendo que ella efectivamente entendía las consecuencias de sus actos, y esta persona se arrepintió. Pero es que hay más personas en esa misma situación. Hay más personas, hay más ejemplos, por ejemplo, este de aquí. Este es el ejemplo, en mi opinión, el más terrible de todos ellos. Keira Bell, la chica arrepentida de convertirse en hombre, gana el juicio con polémica. Este es un caso de Reino Unido. Y en este caso, era menor de edad. Comenzó con 16 años, como vemos aquí, y nuevamente estamos ante un caso en que los médicos pues decidieron no poner en ningún momento en duda ni en cuestión la decisión de esta persona. Decidieron que lo mejor que podían hacer es tirar para adelante, decirle a todo que tenía razón, no tenía ningún tipo de informe psicológico y esta persona pues se ve que no tenía suficiente grado de madurez para tomar la decisión y que se acabó arrepintiendo. Pero es que hay bastantes ejemplos acerca de esto. Aquí tenemos otro caso, en este caso de un hombre trans que quiere revertir la cirugía y el proceso. Tenemos otro caso aquí, el caso de Grace, que se arrepintió de comenzar su transformación trans y alerta de las consecuencias irreversibles. Por eso es tan peligroso estas premisas que tiene esta ley de no tener filtros, de no tener informes psicológicos, de no tener ningún tipo de experto hablando que la decisión es irreversible y que no va a haber arrepentimiento, o al menos tratando de evitar en la medida de lo posible que se produzcan estos arrepentimientos. Mención relativa al sexo no me interesa. ¿Y qué tenemos por aquí? Efectos. En efectos, me voy a parar sobre todo en el número 3. La rectificación de la mención registral relativa al género, y en su caso al cambio de nombre, no alterarán la titularidad de derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral, en particular a efectos de lo establecido en la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. ¿Qué nos viene a decir este artículo? Que si un hombre se cambia de género y pasa a ser mujer, bueno, si este hombre estaba condenado por violencia de género, va a seguir condenado por violencia de género, aunque se cambie, por lo menos a efectos de registro, su sexo. De modo que la mujer que ha sido víctima de sus malos tratos seguirá siendo protegida por las medidas que contiene la ley de violencia de género y él seguirá siendo condenado por las medidas que contiene la ley de violencia de género. Ahora bien, si un hombre se cambia de género y luego maltrata a su nueva pareja, pues ya no aplicará
como medida de protección para esa mujer la ley de violencia de género, sino la ley de violencia doméstica. Y ya no aplicará como medidas de represión o de castigo contra esta mujer, este hombre que se ha cambiado de género, la ley de violencia de género, sino la ley de violencia doméstica. Y en este punto nos damos cuenta, ya no tanto es una crítica a esta ley trans, sino a la ley de violencia de género y a la ley de violencia doméstica. Porque en este punto nos damos cuenta y salta a la vista que no puede ser que tengamos dos leyes de violencia en función del género y que no protejan por igual y que no castiguen por igual en función del género, porque a partir de ahora, gracias a esta ley para la igualdad trans, va a haber bastantes problemas, va a haber mucho oportunismo y va a haber mucho maltratador que a lo mejor ya no se pueden escapar a las consecuencias de sus crímenes pasados, al tratamiento jurídico, digamos, de sus crímenes pasados, ya está dentro de la ley de violencia de género, pero a los nuevos crímenes que cometan contra sus parejas sí que van a poder medio esquivarlos o recibir un menor castigo, porque la ley de violencia doméstica es más blanda en el castigo a, bueno, a los maltratadores o a las maltratadoras, y es también más blanda en la protección de las víctimas. Y bueno, aquí es evidente pues que va a haber problemas. El artículo 14.3. Nos vamos a saltar varios artículos, vamos a ir directos al artículo 19, porque aquí volvemos a hablar de documentos, como podéis, hay varios que son artículos a efectos administrativos, que a mí no me interesan. Vamos a leer esto del criterio general de actuación de los poderes públicos. Artículo 19. Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para promover la igualdad plena, real y efectiva de las personas trans, incluyendo las medidas de acción positiva que se consideren necesarias para lograr la plena inclusión social de las personas trans en todos los ámbitos de la sociedad. Medidas de acción positiva a mí me ponen guardia y creo que aquí ya vamos oliendo que van a destinar dinero a diestro y siniestro para todo tipo de chiringuitos. ¿Estrategia estatal? Bueno, os la vamos a saltar, vamos a ir directos a esto de aquí. Campañas de sensibilización. Las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias realizarán campañas de sensibilización, visibilización, divulgación y fomento del respeto a la diversidad de género, dirigidas al conjunto de la sociedad. En este marco, los poderes públicos promoverán las acciones necesarias para fomentar el reconocimiento institucional y la participación en los actos conmemorativos de la lucha por la igualdad real y efectiva de las personas trans. Básicamente, sobre todo en esta primera parte, nos está diciendo que van a destinar dinero, que van a realizar campañas, que van a dar visibilidad, que van a divulgar. Estamos hablando que si en el artículo 19 sospechábamos por esas medidas de acción positiva que iban a poder montar algún que otro chiringuito, en el 21 nos lo están confirmando. Nos están diciendo que cualquier tipo de organización que se declare defensora de los derechos trans va a tener subvenciones, va a tener dinero público. Pero vamos a seguir viendo un poquito. Nos vamos a ir al artículo 24, especialmente al 24p. Mirad. Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, adoptarán medidas encaminadas a apoyar a las organizaciones sociales que incluyan entre sus objetivos la defensa de derechos de las personas trans. Y sé que me repito, pero ya van 3 artículos casi consecutivos, nos hemos saltado alguno, pero son artículos casi consecutivos, donde podemos ver cómo van a despilfarrar dinero público. Vamos a seguir y vamos a ir al artículo 26. Prohibición de conductas contrarias a la intimidad e integridad física de las personas. Y vamos a ir, ninguna persona podrá ser obligada a someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que coarte la libertad de autodefinición de la identidad de género. Se prohíbe el uso de terapias aversivas y de cualquier otro procedimiento que suponga un intento de conversión.
Aquí el problema que yo veo es que esta prohibición de terapias es absoluta. Es absoluta. Es decir, si una persona, porque le da la gana, quiere ir junto a un psicólogo a discutir acerca de su identidad sexual y le quiere conseguir, digamos, un cambio de identidad sexual con ayuda psicológica, no va a poder. Yo, honestamente, no creo que eso sea posible. No creo que alguien pueda cambiar su identidad o su orientación con ayuda de un psicólogo o con ayuda de terapia. Pero no veo problema en que alguien, haciendo uso de su libertad, pueda pretender hacerlo, ¿no? Y tenga derecho a tratar de conseguirlo. Además dice, la existencia de un diagnóstico de enfermedades psiquiátricas previas no obsta la validez del consentimiento expresado para llevar a cabo un proceso de transición de género, si el mismo ha sido libremente formulado. Y aquí volvemos a hablar de la ausencia de filtros, de la ausencia de informes médicos y psiquiátricos, pero es que en este punto va todavía más allá. Aquí estamos hablando de que hay personas diagnosticadas con enfermedades psiquiátricas y tampoco a estas personas se les va a poner en duda y tampoco a estas personas se les va a hacer un pequeño seguimiento a ver si esta decisión es para siempre y si están mentalizados de lo que van a tener que hacer o si no lo están. Imaginaros que esta persona que ya está diagnosticada con un problema de índole psiquiátrico, pues que ese problema sea el de ser adicto a la cirugía. Y que sea una persona que esté siendo vigilada porque es que es adicto al Botox, es adicto al bisturí. Bueno, pues podría escapar a esa vigilancia y a esa tutela diciendo que es una persona trans y que quiere someterse a todas estas cirugías de género. Es un auténtico disparate. Un auténtico disparate esto. Prestaciones del Sistema Nacional de Salud. Adelantaba en mi introducción al vídeo que mi principal problema, mi único problema de hecho, con las personas trans es que quiero que se paguen los tratamientos de su bolsillo, que por lo demás yo jamás me voy a meter con ellos, nunca les voy a tratar mal, me parece perfecto lo que hagan con su cuerpo, y aquí vamos a ver la confirmación. La confirmación de que el Sistema Nacional de Salud va a pagarles todo. El Sistema Nacional de Salud incluirá en la cartera de servicios comunes el tratamiento hormonal, el proceso quirúrgico genital, la feminización corporal, la masculinización, las prótesis, es decir, lo va a pagar todo. Van a seguir pagando estas cirugías estéticas y estas hormonas con el dinero de todos en deterioro de otro tipo de enfermedades y padecimientos que tendrán que recibir menos recursos económicos para favorecer a las personas trans y en deterioro de la lista de espera que será mayor, porque ellos van a ocupar quirófano. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto era importante también, o a mí me pareció interesante. De conformidad con lo previsto en la normativa aplicable, el consentimiento informado en el ámbito sanitario será la propia persona menor. Vale, esto es un poquito lo mismo que hablábamos antes. Antes hablábamos de qué pasaría si un menor quisiera cambiar de género y sus progenitores, o al menos uno de los dos progenitores, no quería. Y antes lo hablábamos a efectos registrales. Bueno, pues aquí, a efectos de llevar a cabo cirugías o tratamientos hormonales, es lo mismo. El menor va a poder hacer lo que le dé la gana. Si ambos progenitores están de acuerdo con el menor, lo va a poder hacer, va a poder operarse y hormonarse. Si uno solo de los progenitores está de acuerdo, va a ser suficiente. Y si ambos progenitores están en desacuerdo con el menor tendrá asignado un representante legal y podrá someterse a estos tratamientos con ayuda de su representante. Vamos a ir directamente ahora al artículo 33. El artículo 33 anda por aquí. Bien, alumnado y personal en los centros educativos. El alumno menor de edad en los centros educativos tiene derecho a exteriorizar su identidad de género, debiéndose respetar su imagen física, la elección de su indumentaria y el acceso y uso de las instalaciones del centro educativo, conforme a su identidad de género. Me voy a parar aquí un momento. Uso de las instalaciones del centro educativo conforme a su identidad de género. Recordemos que
No estamos hablando del género biológico, sino de la identidad de género, que según esta norma es algo totalmente voluntario. En fin, ¿no veis ningún problema? Yo honestamente no veo ningún problema en el uso, por ejemplo, de los baños, ¿vale? Porque al final tú en el baño cierras, estás ahí, nadie te ve y haces lo que tengas que hacer. Pero como instalaciones del centro también cuentan los vestuarios y también cuentan las duchas. Que un niño que expresa que es una niña pueda usar los vestuarios y las duchas junto con las niñas biológicamente hablando, o que una niña que expresa que es un niño pueda utilizar los vestuarios y las duchas a la vez que los niños biológicos, a mí me parece que puede causar más de un problema. Problemas primero para el centro que tiene que controlar esta situación. Problema que puede sufrir acoso y esperemos que no surja ningún otro tipo de problema. Pero evidentemente pretender que compartan los vestuarios después de la clase de gimnasia y compartan las duchas con genitales opuestos, pues a mí me parece que podría ser problemático. Problemático desde el acoso y las burlas hasta esperemos que nada más grave. Honestamente me parece que es una temeridad. Y evidentemente no puedes hacer que se duchen por turnos porque también la estarías o lo estarías discriminando al no dejar que se duche con el resto de sus compañeros. O sea, esto es ir un poco demasiado lejos y es pasarle un marrón importante al colegio, a los profesores, incluso a los propios niños que serán los principales afectados en caso de que se produzca algún tipo de burla. Tenemos también por aquí un punto que me había parecido interesante, que es el 33.3. En este punto lo que nos dicen es que los profesores, no lo voy a leer entero, es un poco largo, nos dice que los profesores tienen la obligación de tratar a los alumnos por el género que el alumno exprese y por el nombre que el alumno exprese. Es decir, si el año pasado el profesor tenía un alumno que se llamaba Ramón y este año viene con sus padres y tanto él como sus progenitores, sus padres, expresan que ya no es un niño, que ahora es una niña y que se llama Romina, pues el profesor va a tener la obligación, el profesor, el centro al completo y los alumnos, de llamar Romina a este alumno, van a tener la obligación también de la hora de comunicar las notas, poner Romina en las notas, pero, importante, si no le han cambiado el nombre en el registro, aunque todos los días le llaman Romina, a la hora de llevar a cabo los trámites necesarios para la expedición de títulos, van a tener que seguir llamándole Ramón. Y básicamente esto es cargar a los profesores de un estrés y una responsabilidad y de un mareo innecesario. Si los padres y el alumno están convencidos de que ya no quiere ser Ramón, que quiere ser Romina, que lo cambien en el registro, por favor. No metan presión sobre el profesorado, que ya bastante tiene con dar clase a la generación más educada de la historia. A la más educada. Dejémoslo ahí. Vamos a ir ahora al artículo 36. Estos últimos artículos van a ser los que más os van a gustar. El 36, el 37. No cortéis el vídeo aquí porque van a ser de los que más chicha tienen. Mirad, artículo 36. Cuota de reserva de puestos de trabajo para personas trans en el sector público. Y dice, en las ofertas de empleo público se reservará un cupo de las vacantes para ser cubiertas entre personas trans. Básicamente, en el empleo público, como no tengas algún tipo de medida de discriminación positiva, de la que seas beneficiario, va a ser muy difícil que te contraten, porque hay medidas de discriminación positiva para las personas con alguna discapacidad, lo cual me parece muy bien. Muy bien, porque oye, habrá que echarles una mano. Hay medidas de discriminación positiva y cuotas para las mujeres, lo cual me parece muy mal porque no son discapacitadas.
Y ahora va a haber medidas de discriminación positiva para las personas trans, lo cual me parece también muy mal porque no son discapacitadas. Por lo tanto, chicos y chicas, si queréis presentaros a unas oposiciones, si esta ley se aprueba y queréis ser funcionarios, id al registro a cambiaros de género, porque tendréis más oportunidades. Pero es que esto no acaba en el sector público. Veamos el artículo 37. Incentivos para la contratación de personas trans en el sector privado. La contratación de personas trans es objeto de bonificación en las cuotas a la seguridad social en términos equivalentes a los previstos para las mujeres víctimas de violencia de género. Ojo, cuidado, que van a tener ventajas a la contratación, pero ni cortos ni perezosos, las personas trans tendrán las mismas ventajas ya no que las mujeres víctimas de violencia de género. Me parece alucinante. Y dice, quienes contraten indefinidamente a personas trans van a tener 50 euros al mes o 600 euros al año de cuotas de desgrave a la seguridad social. Es que me parece tremendo que equiparen a la persona trans y a una serie de beneficios a la hora de contratar con las mujeres víctimas de violencia de género. Es tremendo. Sigamos porque esto aún trae más cola, fíjense. Artículo 38. Garantía de la integridad física y moral de las personas trans en situación de privación de libertad, detención o custodia. Y dice así, todas las personas en situación de privación de libertad, internas en un centro de detención o que se encuentren bajo custodia de las administraciones públicas, tienen derecho a ser tratadas y separadas conforme a su sexo registral. No obstante, lo dispuesto en el apartado primero, en los casos en los que la persona trans considere que el tratamiento conforme a su sexo registral puede ser un riesgo para su vida o integridad, podrá solicitar a la dirección del centro la separación conforme al sexo contrario. Dicho de otro modo, las personas que se declaren trans van a poder decidir si quieren estar en una prisión masculina o en una prisión femenina. Alguno se preguntará, ¿cuál es el problema? Pues mire, el problema es este. Pedófilo se declara transexual para ir a una cárcel de mujeres y allí viola a una compañera de celda. Esto sucedió en Washington. El problema es que ya es el colmo que los detenidos, simplemente por declararse trans, puedan elegir a qué prisión ir. Y el problema es que vamos a encontrar personas con genitales opuestos en las mismas celdas y va a haber todo tipo de abusos. E incluso si estas personas decidiesen quedarse en una prisión conforme a su sexo de nacimiento y no a su género registral, van a seguir teniendo problemas porque su físico, en caso de que ya hayan hecho alguna cirugía, no se va a corresponder. Esto es algo delirante. O sea, prisión a la carta. Sigamos. Respecto a la identidad de género en las prácticas deportivas. En las prácticas y eventos y competiciones deportivos se considerará a las personas que participen atendiendo a su sexo registral, sin que puedan realizarse ningún tipo de prueba de verificación de sexo. Es decir, va a haber hombres que hayan cambiado de género compitiendo con mujeres biológicamente hablando, mujeres que han nacido como tal. Va a haber, por tanto, mujeres trans compitiendo con mujeres no trans. Y todos sabemos que esto es injusto, porque tiene una ventaja física demoledora. Y de hecho, a cuento de esto os voy a enseñar un tuit. Esta chica de aquí, que aparece en el recuadro así oscuro, se llama Rika y es una nadadora profesional. Ha quedado segunda en una final, hace poquito, el otro día, hace un par de días. Y aquí se está quejando, dice, mi final fue robada por Lia Thomas,
quien es biológicamente un hombre. Hasta que todas rehusemos competir contra ellos, nada cambiará. Gracias a todos por el apoyo, los retweets y los seguidores. No paremos la lucha. Claro, es que ya no es la primera vez que una mujer trans compite con mujeres biológicas, naturales, mujeres no trans, y arrasa. Y a esta persona se quejaba en Twitter de que esto para ella era injusto y que esto para ella lo consideraba un robo. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Pues la consecuencia ha sido esta. Esta mujer, simplemente por dar su opinión y simplemente por decir que esto era injusto y que ella quería competir con mujeres de nacimiento, porque no puede competir con mujeres trans por mucho que se esfuerce, le han suspendido la cuenta. Y esto no puede ser. Esto no puede ser. Esta chica no ha insultado a nadie. Esta chica no ha cometido ningún delito de odio. Esta chica no ha llamado a nadie a provocar problemas contra las personas trans. Simplemente ha hecho uso de su libertad de expresión. Y este punto, este artículo 40 es muy injusto. Muy injusto. Vamos a ver además medidas de reparación por desprotección histórica a las personas trans. Y ojo aquí, en el artículo 42.3, se establecerá un subsidio para personas trans mayores de 65 años que no superen la renta mínima o carezcan de otros ingresos. Pero vamos a ver, mi problema no es que las personas trans tengan este subsidio. Mi problema es que este subsidio sea solo para personas trans. Es que esto ya es, vamos a ver, o sea, nos está diciendo esta ley o esta proposición de ley, este anteproyecto, primero, que el género es voluntario, que lo podemos cambiar cada vez que queramos a nuestro gusto, sin ningún tipo de filtro psicológico, médico o ningún tipo de informe. Nos está diciendo que van a poder, de algún modo, esquivar la ley de violencia de género y quedarse en la ley de violencia doméstica, que es mucho más light. Nos están diciendo que van, en el caso de que una persona acabe encarcelada, una persona trans, va a poder elegir en qué prisión. Si quieren una prisión femenina o una prisión masculina. Nos están diciendo que van a tener ventajas a la contratación pública, a la contratación privada y aún por encima le van a dar un subsidio exclusivo para ellos. Esto es un disparate, un disparate. Lo siento mucho, pero esta ley es un disparate. Y yo, de verdad, te respeto a las personas trans y al resto de personas de este planeta. Y quiero que todos vosotros también, por favor, la respetéis. Pero es que lo que no podemos hacer es crear leyes basadas en los sentimientos y aún por encima dar ventajas en función de los sentimientos. Bueno, acabado el análisis de la ley, vamos ahora a pasar a hablar de este informe. Como os decía, el día 8 de abril, varios vocales, varios jueces, hacían una propuesta de informe al Consejo General del Poder Judicial. Esto lo mencionaba en el inicio, en la introducción al vídeo. Los jueces en cuestión fueron Ángeles Carmona, Clara Martínez y Wenceslao Olea. Y básicamente lo que venían a decir en este informe era que el colectivo trans, a la vista de la proposición de ley, parecía que iban a tener un régimen privilegiado frente al resto de ciudadanos. Os dejaré el link de este informe por si queréis leerlo entero. Y lo que decían es que este régimen aparentemente privilegiado era contrario al derecho a la igualdad y al principio de seguridad jurídica. Hablaban de que las discriminaciones positivas son de hecho discriminatorias, especialmente en este caso contra las mujeres no trans, las mujeres de nacimiento, por ejemplo en el ámbito deportivo. También expresaban dudas en cuanto a los menores, porque se les está dando capacidad de obrar para tomar esta elección. Y estas condiciones y estas, elecciones no están sujetas a informes previos de profesionales para medir la madurez del menor y si la decisión es firme. Y también estaban un poco mosqueados en este informe porque las terapias de conversión fuesen prohibidas incluso cuando son voluntarias. ¿De acuerdo?
Bien, esto fue un informe que se propuso el 8 de abril para estudiar el día 20. Ya tenemos la respuesta del Consejo General del Poder Judicial, la tenemos en esta otra pestaña, y vemos que el Consejo General del Poder Judicial aprueba por unanimidad el informe al anteproyecto de la ley trans. Y básicamente es que le han dado la razón en todo. A estos magistrados que expresaban algunas de las dudas que yo he mencionado y que podéis leerlas aquí detalladamente, os dejaré el link, insisto, le han dado la razón en todo, por unanimidad. Para empezar, la respuesta final del día 20 del Consejo General del Poder Judicial ha sido recomendar la edad para el cambio de género a los 18 años, para que no haya ningún tipo de duda, que sean ellos ya en su edad adulta y con plena capacidad de obrar quienes tomen la decisión. Además, el Consejo General del Poder Judicial considera que esta propuesta de ley debería tener forma de ley orgánica, no de ley ordinaria, como parece que querían hacer, puesto que afecta a derechos fundamentales, como es la igualdad, que está recogida en el artículo 14 de la Constitución española. Esto es importante. Hay una diferencia muy importante entre una ley orgánica y una ley ordinaria. Veréis, la ley ordinaria tiene un grado de protección menor. Por tanto, una ley ordinaria se puede cambiar por mayoría simple, teniendo un voto más que digamos, los rivales políticos. Un solo voto más en la votación sería suficiente. Pero una ley orgánica tiene un grado de protección mayor y solo se pueden aprobar por mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los votos. El Consejo General del Poder Judicial considera, por tanto, que esta ley que afecta a derechos fundamentales tiene suficiente trascendencia como para tener la obligatoriedad de ser tratada por ley orgánica. Además, coincide con el informe la resolución del Consejo en que las terapias voluntarias en principio no deberían ser prohibidas. Desaconseja la prohibición. Terapias voluntarias de conversión. Y hace algo que yo no me esperaba también en el informe, que es hablar de mujeres. Considera el Consejo General del Poder Judicial que hablar de mujeres no trans, que así es como se refiere la propuesta de ley a las mujeres de nacimiento, es discriminatorio. Bueno, yo no sé qué opináis de todo esto. A mí esta ley me huele a chapuza. Insisto, debemos respetar a las personas que libremente toman sus decisiones. No debemos nunca acosar a nadie ni meternos con nadie. No me molesta lo más mínimo que alguien quiera cambiar de género, pero creo que esta ley hace aguas, o esta propuesta de ley hace aguas por todas partes, e insisto en que no creo que debamos pagar los tratamientos quirúrgicos ni hormonas. Cada uno hace con su vida lo que quiere, pero tendrá que usar su dinero. Muchas gracias por vuestra atención. Ha sido un vídeo largo, espero no haberos aburrido demasiado y ojalá expreséis vuestra opinión en los comentarios porque me parece muy interesante. Hasta luego.